Sí, profe. Sí, Perfecto. Y a ver, esperen que configuro acá, voy a ver si puedo grabar hoy. Profe, perdón que moleste. Hoy Decime. a las 13 horas arranca otra clase. Aviso por las dudas. Justo a las 13 horas, estamos Sí, complicados. Por- tenemos Porque anatomía ustedes son tantos patológica. que lleva como 15 minutos de tomar asistencia. Sí, Por eso le aviso, vamos, para que no vamos a se ver cómo incorpore. hacemos, porque yo soy una de las pocas asignaturas que tiene una sola hora en vez de dos. Eh, necesitamos dar la clase y tomar asistencia. ¿Ya la tienen por Zoom también? Sí, 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 es profe, por todo Zoom. por... Es de Bueno, 13 a 15. Por el tema de la asistencia nos podemos anotar en el chat. no, no, es un lío, yo no. O sea, revisar el chat e ir viendo es mucho lío, porque me llega todo partido a mí. Yo necesito tomar las asistencias, como hice la clase pasada. ¿Tá? Pero lo que vamos a ir haciendo, a medida que yo les voy tomando asistencia, se van desconectando. ¿Tá? No preguntan ni nada. Le puse el presente, chau, se van. Bien, no perdamos más tiempo. Y a ver. Recording in progress. Bien, ahora sí estamos grabando la clase. Perfecto. Las indicaciones de una radiografía de tórax, antes que dar la anatomía y todo esto, sería para cualquier tipo de enfermedades respiratorias, enfermedades cardíacas, ¿bien? Cuando hay sospecha de tromboembolismo pulmonar, cuando queremos controlar, por ejemplo, elementos médicos, ¿está? Ya sean marcapasos, sondas nasogástricas, ¿bien? Electrodos, etcétera. Bien, cuando tenemos algún niñito que ingirió algún cuerpo extraño, lo podemos radiografar para ver si es algo radiopaco lo que ingirió. Bien. Em, para controles postoperatorios, está para evaluar síntomas que puedan estar relacionados a patología abdominopelviana, o como por ejemplo detectar un neumoperitoneo, van a ver que parte del par radiológico en abdomen lleva tórax también, bien, para detectar bien lo que es el aire debajo de las cúpulas diafragmáticas. Y bueno, para una infinidad de patologías o sospechas se puede arrancar con una radiografía de tórax y a partir de ahí vamos a ver, según los hallazgos, cómo seguimos con el paciente, si le pedimos otro estudio, si no le pedimos otro estudio, si con la radiografía más la clínica es suficiente para hacer un diagnóstico o si nos quedamos cortos y necesitamos pedir un estudio de mayor complejidad, como por ejemplo una tomografía axial computada de alta resolución. Ustedes cuando tengan lo que es una radiografía de tórax, para evaluarla, van a tener que seguir siempre una sistemática de lectura. Esto es importante para que ustedes no se salteen nada y no cometan errores por omisión o por estar distraído mirando otra cosa, bien, o confundirte un paciente con otro porque tienen el mismo nombre y apellido, ¿está? Entonces, el primer paso de la sistemática de lectura sería identificar al paciente. El segundo paso es el aspecto general, el tercer paso la anatomía radiológica y el cuarto paso la semiología radiológica. En el primer paso, en lo que es identificar al paciente, siempre antes de evaluar las imágenes, es de buena práctica que ustedes revisen los datos filiatorios. Y nos vamos a hacer 5 preguntitas. ¿Quién es el paciente? ¿Qué estudio estoy mirando? ¿De cuándo es ese estudio que yo estoy mirando? ¿De dónde proviene? ¿Es del mismo lugar donde trabajamos nosotros? ¿Viene de otra clínica, de un hospital, de una internación? ¿Y por qué fue pedido ese estudio en principal? Bien, porque capaz que a usted a la consulta le llega un paciente con una radiografía que se la hizo hace 2 años, pero por las dudas la trajo. Entonces ustedes tienen que ir valorando todas estas cuestiones antes de pedir una radiografía, antes de ver una radiografía o antes de pedir algún otro estudio. Una vez que ustedes están seguros de que es el paciente correcto, que no es
que se haya traspapelado en el sistema y que se llamen igual, siempre cotejen que si hay pacientes repetidos con el mismo nombre y apellido, por lo menos diferenciarlo con documento y fecha de nacimiento como para estar seguro. Me parece algo bobo, pero son cosas que pueden pasar, entonces hay que estar atento a eso. Una vez que ustedes ya identificaron bien al paciente, vamos a ir al segundo paso, que es la visión general del estudio. Pueden usar una mnemotecnia como para acordarse, que sería PIPER, en la cual vamos a evaluar posición, bien, inspiración, penetración y rotación de la placa. Posición. Acá ustedes tienen que determinar qué tipo de incidencia hay en la posición. ¿Es una radiografía antero-posterior supina? ¿Es postero-anterior? ¿Es lateral? En la inspiración tienen que contar las costillas. Si es una placa que está bien inspirada, en una radiografía postero-anterior van a ver de 10 a 11 arcos costales posteriores, o bien van a ver 7 arcos costales anteriores. Una radiografía que esté bien penetrada, digamos que los rayos X pasaron en su justa medida, ni de más ni de menos, vamos a ver la luz traqueal hasta aproximadamente el cuerpo vertebral D4, ¿bien? Y siempre la vasculatura la tienen que ver hasta 1 centímetro de la pleura. Esto es en radiografía. Rotación, ¿cómo vamos a hablar la rotación de una placa? Las cabezas de las clavículas tienen que estar a la misma distancia de la línea espinal, ¿bien? Esta sería la línea espinal. Las cabezas claviculares tienen que estar a la misma distancia. Hay veces que el paciente puede estar rotado porque tiene alguna posición antálgica y no se lo puede acomodar bien. Puede estar rotado porque tenga una escoliosis o porque se movió a último momento y ahí hay que repetirlo. Pero bueno, ustedes tienen que ir valorando que si tienen una placa que está rotada, que a veces les puede pasar, hay estructuras anatómicas que se pueden deformar y no va a ser algo patológico, sino que va a ser por la misma posición del paciente. Lo ideal sería que sea una placa centrada. Bien. ¿Cuáles son las incidencias radiológicas más utilizadas? Por lejos, la que más se utiliza es la de tórax frente póstero anterior. Bien, esta es la que se le llama teleradiografía de tórax. Teleradiografía de tórax porque está a 1,80 m de distancia, bien, del paciente y se saca por detrás, bien. En esta vamos a tener la mejor correlación anatómica, bien. No van a estar tan deformadas las estructuras anatómicas del tórax. Después podemos tener tórax frente en expiración, el cual la expiración nos sirve para demarcar cosas que estén muy chiquitas, por ejemplo un neumotórax, que nosotros tenemos acá. En la placa esta vemos un neumotórax que no es tan grande, es leve, ¿bien? Fíjense que se ve la línea pleural todo a lo largo. De este lado no hay parénquima pulmonar, hay aire, y acá tenemos el parénquima pulmonar que se está colapsando de a poquito. Si yo a este mismo paciente le pido que la placa la haga en expiración, o sea, yo le pido que tome aire, lo largue, lo largue, lo largue, ahí cuando lo termina de largar, ¡puc!, saco la placa, vamos a ver que colapsa más el parénquima pulmonar y nos agranda lo que es el neumotórax visualmente, ¿bien? Esto por la mecánica de la respiración, entonces podemos verlo mejor, ¿está? No es necesario hacerlo siempre, pero a veces cuando son superlaminares los neumotórax que no se ven y ustedes siguen sospechando que hay un neumotórax, les piden una expiración y lo pueden ver mejor. Otra incidencia radiológica que se usa mucho es la de tórax frente antero-posterior, bien, en el cual esta es a menor distancia, bien, y se deforman un poquito más las estructuras torácicas. Después tenemos la tórax frente antero-posterior en decúbito supino. Esto se usa mucho en internación cuando el paciente no se puede movilizar. Bien. Y lo que vamos a notar es que las estructuras mediastinales aparecen como más grandes. ¿Está? Entonces, un paciente que va a estar en la camilla se pone por debajo del chasis
y se adquiere el estudio. Bien, pero bueno, se usa mucho en lo que es internación. También se puede hacer semisentado el paciente y van a tener resultados similares. Otra incidencia que se puede utilizar es la de tórax de perfil, que se utiliza mucho para complementar a la que sea de frente, ¿bien? Porque recuerden que una radiografía es una imagen 2D en la que vemos superpuestas todas las estructuras pulmonares, ¿bien? Entonces, si nosotros vemos una opacidad y sacamos un perfil, podemos tratar de localizarlo anatómicamente. Otra de las incidencias sería la de tórax frente oblicua. También se puede usar para localizar mejor alguna patología, alguna imagen que nos esté generando dudas. Pero hoy en día las más utilizadas son las anteriores que le dije. Bien, es raro que alguien te pida un tórax frente oblicuo hoy en día porque tenemos la tomografía que está cada vez más al alcance de todos y cuando no nos cierran dos incidencias, generalmente terminan pidiendo un estudio de mayor complejidad. Estas son incidencias que se usaban mucho antes, bien, cuando lo único que podíamos pedir era radiografía. Tórax de frente en decúbito lateral, como para acentuar lo que son, por ejemplo, los derrames pleurales. Acá tenemos un paciente que tenemos un derrame pleural bien derecho y después lo ponen en decúbito lateral, lo cambian, decúbito lateral izquierdo, y también se ve que tenía un nivel hidroaéreo. Bien, después teníamos la tórax frente en posición lordótica. Bien, esto es para quitar las clavículas de lo que es el vértice pulmonar para poder evaluar bien esta estructura, que generalmente el vértice pulmonar aparece tapado por la clavícula. Bien. Otra vez tenemos tórax frente en expiración. Y después tenemos lo que es la penetración radiográfica, cuando está sobreexpuesta, o sea que recibió más rayos X de lo que tenía que recibir. No vamos a ver definición del parénquima pulmonar. Fíjense que en el lugar vamos a ver todo negro, bien, todo radiolúcido, y no vamos a poder definir lo que es el parénquima pulmonar y por ende no lo vamos a poder estudiar. Caso contrario, una RX sobreexpuesta es cuando no llega la cantidad suficiente de rayos X, ¿bien? Y vamos a tener todo el tejido velado, blanco, en el cual tampoco lo podemos valorar porque no lo vemos bien. La rotación, como decíamos antes, las cabezas claviculares tienen que estar equidistantes a la línea espinal. Bien, la anatomía radiológica normal, siempre para no cometer errores en la interpretación de las imágenes médicas, ustedes tienen que saber la anatomía radiológica normal. Bien, saber la normalidad es lo que a ustedes les va a hacer que reconozcan después la patología. ¿Por qué? Porque ni bien vean una imagen y tiene algo patológico, si ustedes tienen bien grabado en la cabeza lo que es normal, lo patológico llama la atención. Ahí está, llama la atención. Entonces ustedes van a saber que tiene algo el paciente y tienen que ver qué. Después, para no pasar nada por alto, siempre les conviene seguir el mismo orden. Tienen que tener un sistema de lectura ordenado que incluya a todas las estructuras de la región, bien, y siempre en el mismo orden. No importa qué orden, no. Ustedes, si a alguien le gusta empezar de afuera para adentro o de adentro para afuera, no importa. Siempre y cuando haga siempre lo mismo. Ahí está, no un día lo miramos de una forma, otro día de otra. Siempre de la misma forma. ¿Por qué? Porque al hacerlo de la misma manera, hay menos probabilidad de que te olvides de mirar algo. ¿Bien? ¿Se entiende hasta acá? Sí, sí. Bueno,
una RX de tórax de partes blandas, vamos a ver el pliegue axilar, esperen que la flechita, pliegue axilar anterior, bien, pliegue axilar posterior, todo lo que es la axila en total, bien, y las sombras mamarias. Eso es lo que más van a valorar en las partes blandas. ¿Qué tienen que ver acá? Esto es normal lo que yo les estoy mostrando, pero muchas veces van a tener alteraciones, como por ejemplo enfisema subcutáneo después de alguna cirugía, o si hay alguna tumoración de partes blandas, va a cambiar la anatomía. Bien. Después vamos a tener las sombras claviculares. Bien. Volvemos a ver, esta es otra radiografía. Línea axilar posterior, línea axilar anterior. Bien. Esta imagen que ustedes se lo pueden confundir con un nodulillo pulmonar es el pezón. Entonces, ojo ahí. Recuerden, es una imagen que va a estar proyectada a nivel de la región mamaria, bien, que va a tener un borde definido, que generalmente es el externo, y el interno va a ser como más difuso. Bien, siempre busquen a ver si aparece el contralateral. Muchas veces está, otras veces, bueno, no lo pueden encontrar, pero puede ser un error de confundirse el pezón con un nódulo pulmonar. Bien. El mediastino, vamos a seguir un modelo, que es el modelo de Felson, en el cual vamos a tener el mediastino anterior. A ver, vamos a pasar de diapositiva. El mediastino anterior, bien, que va a estar delimitado adelante por la cara posterior del esternón, hacia atrás por lo que es corazón y vasos supraórticos. Después tenemos el mediastino medio y superior, que el límite anterior va a ser el límite posterior del mediastino anterior. Bien. Corazón, grandes vasos. Su límite posterior va a ser los bronquios, bien, cara posterior del corazón. Como para no perderlo, se lo voy mostrando acá. Va mejor en el dibujito. Y después tenemos el mediastino posterior, cuyo límite anterior va a ser el corazón, bien, tráquea, y la cara anterior de la aorta, bien, y el límite posterior, ligamento vertebral común, y la columna. Bien. ¿Qué contenido va a tener cada mediastino? El anterior va a tener el timo, nódulos linfáticos, grasa y vasos mamarios internos. El medio tiene el corazón y pericardio, aorta ascendente y transversa, vasos brachiocefálicos, vena cava superior e inferior, las venas pulmonares principales, bien, tráquea y bronquios principales, nódulos linfáticos y grasa. Y el mediastino posterior va a tener la aorta descendente, el esófago, el conducto torácico, las venas ácigos y hemiácigos, nervios autonómicos, nódulos linfáticos y grasa. ¿Más o menos se entendió? Sí, profe. Bien. Bien. Luego tenemos que saber los contornos mediastinales. Hasta cómo está compuesto cada contorno a la izquierda y a la derecha. A la izquierda tenemos esta banda de tejido blando que se llama banda paratraqueal izquierda. Luego tenemos lo que es el botón aórtico, la arteria pulmonar, aurícula izquierda. Por acá también puede llegar a estar la orejuela izquierda, que después les muestro una plaquita en la que se ve, ventrículo izquierdo y la almohadilla grasa epicárdica. Del lado derecho, al igual que el izquierdo, tenemos la banda paratraqueal, pero este lado es derecho. Vena cava superior, el arco de la vena ácigos. Seguimos con vena cava superior. Bien. Aurícula derecha, vena cava inferior. Bien, esas son las estructuras normales mediastinales. Que si tenemos alguna patología adyacente que
estén en contacto con estas estructuras se pueden borrar. Bien, con el signo de la silueta que yo les decía en la clase pasada. Bien, o podemos tener patología en el mediastino, el cual va a aparecer ensanchado. Por eso es importante que ustedes sepan que esta es la normalidad y si hay alguna variación, sospechar a ver qué es lo que puede ser. En esta tenemos, es una placa similar, bien, en el que varía que puede estar la orejuela izquierda. El resto es lo mismo. Bien, después tenemos los contornos mediastinales, pero en la radiografía de perfil, en el cual vamos a tener aorta ascendente, el tronco de la vena, de la arteria pulmonar, perdón, ventrículo derecho. Y luego tenemos a posterior la aurícula izquierda que está superior, ventrículo izquierdo que está inferior, vena cava inferior. Y vamos a tener también unos espacios, ¿bien?, que están delimitados por todas estas estructuras. El espacio retroesternal. Estos son espacios que tienen que estar siempre radiolúcidos, ¿está? Si ustedes los ven ocupados por elementos radiopacos, imágenes radiopacas, es porque hay alguna patología. Bien, entonces vamos a tener el espacio claro retroesternal, el espacio claro retrocardíaco. Después acá tenemos lo que es la ventana aórtico-pulmonar. Y acá tenemos el espacio claro retrotraqueal. Recuerden que siempre tienen que estar radiolúcidos y no tener ningún efecto de masa adentro. Bien, y después, bueno, tenemos todo lo que es el contorno mediastinal en el perfil, ventrículo derecho, tronco arterial pulmonar, bien, el callado, o sea, la aorta ascendente y el callado. Acá atrás tenemos aorta descendente, vena cava inferior, ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, y este es el bronquio fuente izquierdo. Después, aparte de todas estas estructuras, van a tener lo que son las líneas mediastinales. Las líneas mediastinales son cuando se van superponiendo la pleura entre sí y forman unos pliegues que ustedes los van a ver en la placa radiográfica. Van a ver uno superior en forma de Y, que se llama línea mediastinal superior, y uno, esto es cuando se junta la porción de atrás de las pleuras pulmonares, ¿bien? Y adelante, cuando se juntan también los pulmones con sus pleuras, forman esta línea que es la línea mediastinal anterior. ¿Está? Después tenemos otras líneas, como por ejemplo, bueno, la banda paratraqueal, que la vimos antes, la línea paraórtica, ¿bien? Y la línea paraesofágica, que acá no se ve, pero hay en placas que sí se ve. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando hay procesos expansivos, esa anatomía no va a aparecer. Esta va a estar desplazado o va a estar borrado. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Sí. Bien. Después algo que ustedes tienen que saber es la segmentación pulmonar, ¿bien? Porque van a ver que cada pulmón está dividido en lóbulos y cada lóbulo está dividido en segmentos, ¿bien? ¿Y qué tenemos? Tenemos un bronquio segmentario, o sea que va para un segmento que se subdivide en bronquios subsegmentarios, luego se subdivide en bronquios más pequeños, ¿bien? Más o menos 15 generaciones, hasta que llegamos a los bronquiolos, los cuales se dividen a su vez en bronquiolos terminales, respiratorios, y después, por último, tenemos los sacos alveolares y conductos alveolares. Bien. La segmentación pulmonar en radiografía, vamos a tener que el pulmón derecho tiene 3 lóbulos y el pulmón izquierdo tiene 2 lóbulos. Bien, el pulmón izquierdo vamos a tener que tiene un lóbulo superior, el cual se divide en un segmento ápico posterior y un segmento anterior. Bien, esto es visto de frente, esto es visto de atrás. ¿Tá? Ápico posterior, anterior. Y después tenemos que tiene 2 segmentos más, que son el segmento lingular superior y el segmento lingular inferior. El lóbulo inferior
del pulmón izquierdo tiene el segmento apical, bien, el segmento basal anteromedial, que fíjense en la vista posterior se ve así, en la anterior se ve así, y el segmento basal lateral y el segmento basal posterior. En una vista lateral del pulmón izquierdo tenemos lóbulo superior, segmento apico posterior, segmento anterior, segmento lingular superior, segmento lingular inferior. Lóbulo inferior tenemos segmento apical, segmento basal anteromedial, segmento basal lateral y segmento basal posterior. Una vista media, lo que cambia más que nada es el izquierdo, en el cual vamos a poder apreciar el segmento basal anteromedial completo. ¿Bien? Esto es todo muy lindo, explicado todo separadito, pero recuerden que en la radiografía están superpuestos. ¿Está? Están superpuestos uno con el otro, no lo vamos a ver separado como si fuera una tomografía. Pulmón derecho, recuerden que el lóbulo superior se divide en 3 segmentos, no en 4 como teníamos en el otro. ¿Está? Entonces tenemos el segmento apical, el segmento anterior y el segmento posterior. Después vamos a tener un lóbulo medio, que en el izquierdo no estaría presente, que sería más o menos lo que es la equivalencia a la língula, en el cual vamos a tener un segmento lateral y un segmento medial. Y el lóbulo inferior, muy similar a lo que es el lóbulo inferior izquierdo, vamos a tener el segmento apical, bien, el segmento basal anterior, segmento basal lateral, segmento basal posterior. En vista lateral vamos a tener segmento apical, basal posterior, basal lateral, basal anterior. Y una vista medial vamos a tener segmento apical. Acá vemos muy bien lo que es el segmento medial del lóbulo medio. Y del lóbulo inferior vemos el segmento 7, que no lo veíamos en las otras vistas del pulmón. Bien, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno. Después ustedes cuando vayan a ver una placa de tórax, teniendo presente ya que saben toda la anatomía, van a seguir una secuencia de visualización. Yo les sugiero una acá, ustedes pueden mirarlo como más les parezca, pero siempre y cuando sigan el mismo orden, ¿bien? Pueden empezar mirando desde el abdomen superior, después la pared torácica, partes blandas y huesos, mediastino, y después cada pulmón por separado y los pulmones en forma comparativa. Bien. Entonces, vamos a empezar, vamos a evaluar, miramos bien lo que es el abdomen superior, por debajo de las cúpulas diafragmáticas, ¿está? Y miramos bien toda la periferia, pared, partes blandas del tórax, ¿está? Una vez que miramos todo eso y nos parece que no hay nada o que tiene alguna patología, vamos a seguir, ¿bien? Y miramos cada pulmón por separado, empezamos de abajo para arriba. En zigzag, mirando bien todas las estructuras. Cruzamos hacia el otro campo y seguimos mirando. Después vamos a mirar por separado cada pulmón. Miramos un pulmón y pues miramos el otro. Por último, lo que pueden hacer es una vista general de lado a lado, ¿bien? Para ver si no se olvidaron nada. Siempre y cuando ustedes sigan el mismo orden, no importa cómo, mm, van a tener la certeza de que no se van a olvidar de mirar nada, ¿está? Es como hay que estar organizado para verlo bien.
Bien, vamos a pasar a tomografía. ¿Preguntas de radiografía antes que pasemos a tomo? No, profe. No, bueno. Acá, en lo que es tomografía, viene a jugar lo que es la anatomía más chiquita que nosotros podemos ver comparado con lo que es la radiografía. Vamos a ver lo que es el acino pulmonar, la cual es la porción del pulmón distal al bronquiolo terminal. ¿Bien? Esto incluye al bronquiolo respiratorio, a los conductos alveolares, a los sacos alveolares y los alvéolos. ¿Bien? Y el acino representa a las estructuras donde se produce el intercambio gaseoso. ¿Bien? Podemos tener lo que es el lóbulo pulmonar primario y el secundario. El lóbulo pulmonar primario es el conjunto de los ductos, sacos y alvéolos alimentados por un bronquiolo respiratorio. ¿Bien? Entre 30 a 50 lóbulos pulmonares primarios van a conformar lo que es un lóbulo pulmonar secundario, el cual rodea las venas, arterias y bronquios hasta el nivel de los bronquiolos respiratorios. Entonces, esto, el bronquio pulmonar secundario, es lo que nosotros vamos a ver en tomografía. ¿Está? El lóbulo pulmonar secundario es lo que vamos a ver en tomografía. Es una estructura que mide más o menos unos 7 milímetros, está conformada aproximadamente de 5 a 17 acinos, ¿bien? Y puede tener unos 25 milímetros de largo. El lóbulo pulmonar secundario va a reproducir al pulmón en miniatura. ¿Por qué? Porque va a tener vía aérea, arterias pulmonares, venas pulmonares, linfáticos, intersticio, y todos van a estar representados en esta estructura. El lóbulo pulmonar primario, que ya dijimos cómo estaba compuesto antes, solamente lo va a ver el anatomopatólogo. Nosotros no lo vamos a poder ver. ¿Está? Necesitamos de 30 a 50 de estos para poder ver algo en la tomografía, que vendría a ser el lóbulo pulmonar secundario. Está puesto acá de manera ilustrativa como para que sepan que nosotros no lo vamos a ver. ¿Qué podemos ver nosotros en la tomografía? Opacidades, ya, o sea, opacidades pulmonares, arrancando desde los 2 milímetros de diámetro o 2000 micras. ¿Está? Si mide 2 milímetros, lo vamos a ver. Vamos a poder ver los septos, limitando a los lóbulos secundarios. ¿Bien? Vamos a poder ver los haces broncovasculares dentro de los lóbulos, pero esto es más frecuente, obviamente, verlo cuando es patológico. Y podemos ver diferencias entre la densidad y la vascularización de la tomografía, o sea, del parénquima pulmonar. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver que las arterias y los bronquios, bien, las estructuras bronquiales y las arterias van a viajar juntas, van a ir juntas, van a tener tamaño similar. Los bronquios van a ser visibles hasta el centro del pulmón con paredes delgaditas, las cuales hacia la periferia se van estrechando hasta que nosotros no los vemos más. Y las venas van por caminos separados. Bien. Entonces tenemos que las arterias llegan hasta medio milímetro de la pleura. Eso es normal verlo así, fíjense. Bien, hasta medio milímetro. Y las estructuras bronquiales las vamos a ver hasta 2 a 3 centímetros de la pleura. Más allá de acá, generalmente no se ve, a menos que haya patología. ¿Qué patología puede hacer que nosotros veamos los bronquios más allá del límite normal? Por ejemplo, un engrosamiento parietal con dilataciones bronquiales, bronquiectasias, tubulares por tracción, etc. Este es un ejemplo de una tomografía en la que estamos viendo el lóbulo pulmonar secundario, ¿bien? Fíjense que son estructuras de aspecto hexagonal y vemos bien delimitados los septos, pero obviamente esto no lo vamos a ver en una tomografía normal de tórax, sino que lo vamos a ver cuando hay patología. Acá este paciente justo tiene todo un infiltrado con atenuación embriosmelilado y se ve engrosado de los septos que nos está
demarcando al lóbulo pulmonar secundario. Esta es la forma en que se ve el lóbulo pulmonar secundario en una tomografía. Y también vamos a tener lo que es la segmentación pulmonar en tomografía. Se las voy a mostrar. Esto después les paso un link para que lo vean. Y acá podemos ver la razón, fíjense que esto se ve en axial, de por qué cuando yo saco una placa de tórax póstero anterior o anteroposterior, todos los segmentos están superpuestos. Nosotros vamos a ver esto todo superpuesto uno sobre el otro. ¿Bien? ¿Se ve bien? Porque no sé si se está compartiendo. Sí, se ve bien. Sí, ¿Se ve sí, bien? profe, se ve. Fíjense lo que es acá abajo. Cómo están superpuestos todos los segmentos del pulmón. ¿Bien? Entonces, esto es la ventaja que nosotros tenemos con la tomografía. Por ejemplo, si yo tengo un nódulo pulmonar acá, yo puedo decir exactamente que está en el segmento basal posterior del lóbulo inferior izquierdo, ¿bien? Porque lo veo, exactamente veo dónde está su anatomía. En cambio, en lo que es una radiografía de tórax, y puedo inferir que está en el lóbulo inferior con 2 incidencias, pero ya el segmento es más difícil inferirlo. Bien, esto es bien básico, bien básico. Después vamos a empezar a ver los que son los patrones eh, patológicos del parénquima pulmonar. ¿Alguna pregunta que tengan hasta acá? ¿No? Bueno, estamos entonces con la diapo. Vamos a empezar a tomar asistencia. Recording stopped. Muy bien.